Nápoles, 4 de agosto de 1921. Un calor sofocante, las calles paralizadas. Más de 100.000 almas, pescadores, artesanos, aristócratas, inmigrantes, se agolpan en un mar de luto silencioso bajo el sol implacable. El cortejo fúnebre avanza lentamente. El rey Víctor Manuel III envió una corona, un gesto significativo reservado normalmente para figuras políticas o militares. Pero el hombre en el ataúd no era un rey, ni un político, ni un general. Era un cantante. Como un pobre muchacho de los barrios bajos de San Carlo alla Arena, nacido en una familia humilde que vio morir a la mayoría de sus hijos en la cuna, llegó a ser tan amado, tan universalmente llorado, que su muerte detuvo el corazón de su ciudad natal y resonó en todo el mundo? Esta es la historia de Enrico Caruso, un hombre que cantaba ópera y que se convirtió en la voz de un nuevo siglo, el ruidoso, ambicioso y contradictorio siglo XX. Para entender la magnitud de su llegada, primero debemos recordar que hacia finales del siglo XIX, la voz de tenor ideal era a menudo más ligera, con un uso frecuente del falsete reforzado para las notas más agudas, evitando la potencia de la llamada voz de pecho, que en aquel momento de cambio aún se consideraba poco refinada. Y entonces llegó Caruso. Una voz de bronce, como decían los críticos de la época, una voz con una oscuridad casi de barítono, pero que podía ascender a un agudo brillante solar de una potencia que parecía sacudir los cimientos del teatro. Y su llegada no fue una casualidad. La ópera estaba en plena transformación. El verismo que trajeron compositores como Puccini, Mascagni y Leoncavallo exigía una pasión más visceral, un drama más crudo y una voz que pudiera imponerse sobre orquestas cada vez más densas y potentes. Y Caruso era la respuesta perfecta a la pregunta que el propio arte musical estaba formulando. Esta es la historia de cómo esa fuerza conquistó el mundo, pero también es la historia de una paradoja. Caruso fue el puente entre dos mundos, fue el último gran cantante del siglo XIX, formado en la tradición italiana, y al mismo tiempo el primer ídolo de masas del siglo XX, un pionero que entendió el poder de una nueva y extraña tecnología, el gramófono. Y aquí nacen las preguntas que guiarán nuestro viaje. ¿Quién era realmente el hombre detrás de la voz del millón de discos? ¿Fue un genio instintivo o un producto inevitable de un don tan abrumador que el éxito no podía serle negado? ¿O fue un hombre de una inteligencia, una disciplina y una ambición extraordinarias que supo, mejor que nadie, navegar las corrientes de un mundo en plena transformación? ¿Fue un artista torturado, un empresario astuto o simplemente un niño de Nápoles que, a pesar de toda la gloria, nunca olvidó el sabor del hambre? ¿O fue quizás todo eso a la vez? Para encontrar las respuestas, debemos viajar a sus orígenes, a las ruidosas y vibrantes calles de Nápoles. Bienvenidos al canal, muchas gracias por su increíble apoyo a los que ya son parte de la familia y a los recién llegados, gracias por suscribirse, por darle al like y a la famosa campanita y también por unirse a esta conversación sobre este tema tan apasionante como la vida de Enrico Caruso. Y ahora sí, regresemos a Nápoles. La historia comienza como tantas historias italianas, con una madre. Anna Caruso fue la primera en reconocer el don excepcional en la voz de su hijo. En la pobreza del barrio, donde la supervivencia era la única preocupación diaria, ella vio una chispa de algo más. Cada lira que lograba ahorrar de su trabajo iba a las primeras y rudimentarias lecciones de canto del joven Enrico. Fue su fe inquebrantable la que plantó la primera semilla de la ambición en un niño que, de otro modo, podría haber terminado como mecánico, que era el oficio de su padre. Sus primeros pasos en el mundo de la música fueron inciertos y llenos de obstáculos. Cantaba en los coros de las iglesias locales, en cafés, en serenatas en los patios. Su voz ya era notable por su potencia y su calidez, pero era un instrumento en bruto, sin pulir.
Cuando finalmente pudo acceder a maestros de canto más serios, se encontró con la primera gran batalla de su carrera, la batalla contra la tradición. Los maestros de la escuela napolitana de la época seguían fieles a ciertos cánones del bel canto, que privilegiaban la agilidad, la elegancia y el control técnico. Y también había espacio para la expresividad dramática, especialmente tras la influencia de compositores como Verdi. Aún así, la voz de Caruso no encajaba fácilmente en ninguno de estos moldes. Su timbre era grueso, oscuro, casi baritonal. Algunos lo consideraron demasiado potente, incluso vulgar, pero otros vieron en él algo nuevo, una voz que rompía las reglas y que prometía cambiar el futuro de la ópera. El principal de estos maestros, Guglielmo Vergine, fue famoso por decirle tras escucharlo: «Tu voz es como el viento silbando a través de una ventana». Le faltaba, según él, la elegancia y el refinamiento necesarios. Y su conflicto no era solo artístico. Vergine, reconociendo no obstante su gran potencial, le hizo firmar un contrato leonino. A cambio de las lecciones, el maestro reclamaría el 25% de las ganancias del joven tenor durante 5 largos años. Una verdadera hipoteca sobre su futuro. Fue un periodo de doble frustración. Por un lado, Caruso luchaba por domar un instrumento que no se ajustaba a las reglas, y por el otro, sabía que cada paso adelante lo encadenaba más a un hombre que no creía en su verdadera voz. Años más tarde tendría que librar una amarga batalla legal para comprar su propia libertad, pero su instinto era más fuerte que la tradición y que los contratos. Él sentía que el poder de su voz residía precisamente en esa oscuridad, en esa riqueza de armónicos. Fue solo cuando encontró a maestros que entendieron su singularidad, como Vincenzo Lombardi, que comenzó a forjar su verdadera identidad vocal. Aprendió a apoyar esa voz enorme con la técnica de respiración adecuada, a pulir su timbre sin traicionar su color natural y a canalizar su pasión innata en una expresión dramática controlada. Su debut operístico profesional fue modesto y sus primeros años fueron un duro aprendizaje en los teatros de provincias de Italia. A menudo mal pagado, viajando en condiciones precarias, forjó su arte no en salones de la élite, sino en el exigente mundo del teatro popular. Fue ahí donde aprendió a conectar con el público y a comunicar emociones de forma directa y visceral. A finales de la década de 1890, su nombre comenzaba a resonar más allá de las provincias, y el momento que debía ser su consagración llegó en noviembre de 1897, el ansiado debut en su propia ciudad, en el Teatro San Carlo. Cantaba l'Elisir d'Amore, una ópera que dominaba, pero esa noche no era una función más. Era un juicio ante el público más exigente, el suyo. La audiencia, quizá influenciada por rivalidades locales, fue muy contenida. Caruso sintió esa frialdad como una herida. Pero la daga final llegó al día siguiente, impresa en el periódico Il Pungolo. El crítico Saverio Procida escribió una reseña mezquina, afirmando que su voz había sufrido una inclinatura, o sea, un quiebre, durante el aria. Sintiéndose profundamente traicionado y condenado por su propia gente, Caruso tomó una decisión visceral que cambiaría su destino. No volvería a cantar jamás en Nápoles. 3 años después, en 1900, llegó su rendición, el debut en la Scala de Milán bajo la batuta del legendario maestro Arturo Toscanini. El estricto director reconoció inmediatamente que estaba ante un talento único. La crítica y el público de la Scala, los más exigentes de Italia, se rindieron ante la potencia y la sinceridad de su canto. El muchacho de Nápoles, el cantante con la voz ruda, había por fin conquistado su país, pero esa conquista ya no era suficiente.
Con la bendición de la Scala como pasaporte y el recuerdo amargo de Nápoles como combustible, las puertas del mundo se abrieron de par en par. Su nombre cruzó los Alpes y los océanos. Debutó con un éxito clamoroso en el Covent Garden de Londres, donde la legendaria soprano Nellie Melba, tras cantar con él por primera vez, le dijo asombrada: «No sabía que una voz tan maravillosa pudiera existir». Conquistó Buenos Aires, Montecarlo, París. En todas partes, el público y la crítica se rendían ante este nuevo tipo de tenor, que combinaba una belleza sonora abrumadora con una pasión dramática que parecía incendiar el escenario. Este episodio de Nápoles, aparentemente un simple arrebato de orgullo herido, fue en realidad el momento decisivo de su carrera. Fue su divorcio emocional de Italia y su abrazo definitivo al mundo. La herida de Nápoles lo liberó. Dejó de ser un tenor italiano para convertirse en un ciudadano del mundo, cuya verdadera patria sería la ciudad que estaba a punto de convertirlo en un dios. En noviembre de 1903, Enrico Caruso desembarcó en Nueva York, una metrópolis vibrante y bulliciosa, llena de inmigrantes y nuevos millonarios, el escenario perfecto para su energía y su ambición. Llegó para su debut en el Metropolitan Opera House, el teatro más prestigioso del Nuevo Mundo. Y desde esa primera noche, en el papel del duque de Mantua en Rigoletto, comenzó una de las relaciones más legendarias y lucrativas de la historia de la ópera. Caruso no fue solo una estrella en el Met, fue su rey, su sol, su centro de gravedad durante 17 temporadas consecutivas. Su presencia en el cartel era una garantía de lleno absoluto. El público neoyorquino, una mezcla de la alta sociedad de la Quinta Avenida y de miles de inmigrantes italianos que lo veían como un héroe propio, lo adoraba con una devoción sin límites. Su nombre se convirtió en sinónimo de la ópera misma. La gente no decía «vamos a la ópera», decía «vamos a escuchar a Caruso». Fuera del escenario, su vida en Nueva York era la de una celebridad moderna y la vivió con la misma intensidad arrolladora con la que cantaba. Era famoso por su generosidad. A menudo repartía monedas de oro a los necesitados que se encontraba por la calle y contribuía masivamente a obras de caridad, especialmente para los huérfanos italianos. Era un gourmet que conocía los mejores restaurantes, un hombre de negocios que invertía en el mercado de valores y también un coleccionista obsesivo de sellos, monedas y antigüedades raras. Y luego estaba su talento secreto, su faceta más íntima. Era un caricaturista genial. Llevaba siempre un cuaderno y un lápiz, y en los descansos, en los cafés, en los camerinos, donde fuera, dibujaba sin cesar. Hacía caricaturas de sí mismo con autocrítica humorística, exagerando su figura robusta o su expresión dramática, y dibujaba a sus colegas, a los directores, a los críticos, capturando sus personalidades con unos pocos trazos ingeniosos. Estos dibujos, a menudo publicados en la prensa, lo humanizaban, lo acercaban aún más a un público que ya lo idolatraba. Pero si el Met fue su reino terrenal, la máquina que lo convirtió en un dios global fue un invento que todavía estaba en pleno desarrollo: el gramófono. Antes de su llegada a Nueva York, ya había grabado las primeras 10 arias en Milán. El éxito había sido tal que la Victor Talking Machine Company, la mayor discográfica de Estados Unidos, le ofreció un contrato exclusivo. Y fue una decisión que cambiaría la música para siempre. Debemos entender lo primitiva que era esa tecnología. La grabación era acústica, todavía no existían los micrófonos. En su lugar, Caruso tenía que cantar literalmente dentro de una gran bocina que recogía las vibraciones y las grababa directamente en un disco de cera. Para la mayoría de los cantantes era un desastre. Sus voces sonaban débiles, distantes y metálicas. Pero la voz de Caruso no solo era diferente, es que él era muy inteligente.
No fue un accidente que sus grabaciones fueran superiores. Caruso se convirtió en un maestro de este nuevo y extraño instrumento. Entendió de forma instintiva y rápida lo que otros tardaron años en aprender: cómo modular su inmensa potencia para no sobrecargar el delicado diafragma de cera, cómo acercarse o alejarse de la bocina para crear efectos de volumen y emoción, y cómo usar su dicción impecable para que cada palabra pasara a través del ruido de la superficie. Otros grandes cantantes simplemente cantaban para la bocina. Caruso aprendió a cantar con la bocina. Sus discos se convirtieron en un fenómeno de masas. Por primera vez en la historia, una familia en una pequeña granja de Kansas o en una ciudad de Argentina podía escuchar la misma voz que la élite de Nueva York. Destruyó las barreras geográficas y sociales del arte. Sus grabaciones de arias como Vessi la Giubba o Celeste Aida se convirtieron en la banda sonora de una generación. Se estima que ganó más de $2 millones solo con los royalties de sus discos, una fortuna astronómica para la época. Según el índice de precios del consumidor ajustado a 2025, esa cifra equivaldría más o menos a unos 35 o 40 millones de dólares de hoy en día. No solo se convirtió en el artista mejor pagado del mundo, sino que legitimó la industria discográfica, demostrando que la música grabada podía ser un arte y un negocio muy serios. Fue la combinación perfecta: el mayor talento vocal del mundo en el escenario más importante del mundo, difundido por la tecnología más nueva del mundo. Caruso no solo era un cantante, era una marca global, un ídolo de masas, el primer hombre cuya voz literalmente dio la vuelta al planeta. Pero nada dura para siempre. La misma ética de trabajo implacable que había impulsado a Caruso a la cima del mundo comenzó a cobrarle un precio terrible. Durante casi 2 décadas había mantenido un ritmo de actuaciones agotador, viajando constantemente entre New York, Europa y Sudamérica, sin permitirse apenas un descanso. Su cuerpo, el robusto sostén que soportaba esa voz monumental, empezó a mostrar signos de desgaste. Sufría de migrañas intensas y de frecuentes episodios de bronquitis. Pero el instinto del profesional, el mantra de que el espectáculo debe continuar, era más fuerte que cualquier advertencia. El principio del fin llegó el 3 de diciembre de 1920. Durante una función, un elemento del decorado lo golpeó con fuerza. El dolor fue agudo, pero se negó a parar. 5 días después, el 8 de diciembre, subió al escenario del Metropolitan Opera House por última vez, interpretando a Ricardo en un ballo en máscara. Nadie podía imaginar que era el adiós del rey, la última vez que el público del Met escucharía su voz. La tragedia se hizo visible 3 días más tarde en Chicago. Mientras cantaba l'Elisir d'Amore, Caruso tosió y su pañuelo se manchó de sangre. Era la primera señal pública de que el gigante se estaba derrumbando y, sin embargo, aún no había terminado. Le quedaba un último acto de desafío sobrehumano. El 24 de diciembre de 1920, en la víspera de Navidad, en la Brooklyn Academy of Music, reunió las fuerzas que ya no tenía para una función completa de la extenuante ópera La Juive. A su lado cantaba una joven y brillante soprano de apenas 23 años, Rosa Poncelle, en el umbral de su propia leyenda. Nadie sabe cómo Caruso logró terminar esa noche. Fue un acto final de pura voluntad. La última nota que cantó en esa ópera fue la última nota que Enrico Caruso cantaría jamás en público. Lo que siguió fue un auténtico calvario.
atrapado en su suite del hotel en Nueva York. Soportó operaciones agónicas sin anestesia moderna mientras los médicos luchaban contra algo que no comprendían del todo. Lo llamaron pleuresía purulenta. Hoy los análisis sugieren una cascada mortal, una infección que llenó su cavidad torácica de pus, formando un absceso que finalmente reventó, desatando la peritonitis que lo sentenció. Aunque tras su muerte se habló de negligencia, la triste verdad es que Caruso fue víctima de su tiempo, una era sin antibióticos donde un gigante podía ser derribado por una infección. Y así, mientras la causa clínica llenaba los informes médicos, muchos entendieron la causa real. La causa real fue, quizás, una vida entera de darlo todo sin guardarse nada. Su muerte fue una noticia de alcance mundial y su funeral, como vimos, fue el de un rey. Pero su historia no terminó ahí, porque Caruso, el pionero, había dejado tras de sí un legado único, su voz capturada para siempre en esos discos de cera y laca. Gracias a esas grabaciones podemos escucharlo, o al menos podemos hacernos una idea de la potencia, la calidez, la calidad y la humanidad de la voz que lo empezó todo. Al final, el muchacho de Nápoles logró la inmortalidad. El hombre murió, pero su voz es eterna.